periodistas tenemos una visión distinta de aquella que tienen los fiscales y jueces. Pero desde hace años estamos hablando del caso Lava Jato, pero muchos nos preguntamos, ¿qué es Lava Jato? ¿No? Lava Jato en realidad viene a significar lo que es lavar autos a presión. Ocurre que en junio del 2013 en Brasil, la Policía Federal de Brasil comienza a hacer una investigación a un grupo de personas que lavaban dinero y que se ubicaban permanentemente en esta estación donde lavaban autos, ubicada en Brasilia. La Policía Federal en su momento imaginó que estábamos hablando de grupos de delincuentes, ¿no? Delincuentes de mediano rango, sin imaginar que durante las interceptaciones telefónicas que se produjo, escucharon una muy importante de este señor llamado Alberto Youssef. Alberto Youssef, ¿quién es? Alberto Youssef es un cambista conocido en Brasil que en medio de estas comunicaciones e interceptaciones nunca imaginaron que él sería de la madeja que terminaría conllevando a las grandes empresas constructoras brasileñas, a funcionarios y a políticos. Dentro de las comunicaciones o las interceptaciones telefónicas que se realiza el señor Youssef, se escucha una del señor Paulo Roberto Costa. ¿Quién era él? Él era el ex jefe de abastecimiento de Petrobras, la empresa brasileña más grande, la empresa de petróleo, ¿no? Entonces, en ese momento la Policía Federal, sin imaginar, o sea, primero imaginaban que iban a coger a un grupo de delincuentes, pero nunca imaginaron que este caso llegaría desde el entonces presidente Lula da Silva al más grande constructor, el señor Marcelo Odebrecht, trascendería las fronteras de Brasil y sería el caso de corrupción más grande de América Latina de los últimos años. Eso es una introducción para que sepan qué es Lava Jato. Pero Lava Jato, ¿cuándo llega al Perú oficialmente? Bueno, acá vamos a ser un poco críticos, pero creo que ese es nuestro deber. Señalan, por ejemplo, según entiendo el Ministerio Público, que Lava Jato llega oficialmente en enero, pero la realidad es otra. Lava Jato llega a la Fiscalía en junio del 2015, cuando un grupo de periodistas, liderado por Gustavo Gorriti, se sienta con la máxima autoridad del Ministerio Público y otros fiscales y comenta un poco esta historia, lo que habían descubierto en Brasil, ¿no? Entonces, estamos hablando de mediados del 2015. Pasa un año, entiendo que el equipo especial, el fiscal Hamilton Castro, investiga más lo que viene a ser Castillo de Arena, ¿no? Me refiero a esta reserva de Huachipa, ¿no? Pero cuando la dinámica del Ministerio Público cambia, cuando en diciembre del 2016, el 21 de diciembre del 2016 exactamente, una Corte de Justicia de los Estados Unidos hace público que la empresa Odebrecht había pagado $29 millones en coimas al Perú entre los años 2005 y 2014, es decir, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Actualmente el equipo especial tiene a su cargo 29 investigaciones. Bueno, lo primero que se conoce a raíz de esta información que llega de los Estados Unidos trasciende que se trata de una obra vial, que no era otra que el Metro de Lima, la línea 1 del Metro de Lima, y una carretera. Se refería a la interoceánica, a los tramos 2 y 3. Bueno, lo que hacemos en el diario, como lo hace Gustavo y otros periodistas, es un poco indagar qué pasó. Entonces, en ese momento lo que hacemos es, bueno, ahí sí la Fiscalía inmediatamente, entiendo, ordena detenciones y, perdónenme, pero y detiene a 4 personas, ¿no? El más importante, el ex viceministro Jorge Cuba, que a pesar de ser un ex viceministro de comunicaciones, que nada tenía que ver con transporte, había recibido dinero. A su pareja, que es una de las beneficiarias de la cuenta, que es la señora Jessica Tejada, la voleibolista,
a Edwin Luyo, que es un miembro del comité, y a Miguel Navarro, que también aparece como un beneficiario de las cuentas. Pues bien, el señor Jorge Cuba acepta, entiendo yo, y esto es una información que como periodistas obtenemos, él acepta colaborar con la justicia. Él pide ser colaborador eficaz a cambio de que no detengan a su pareja, una voleibolista. Lamentablemente, los resultados son los que ustedes ven. La voleibolista sigue detenida hace más de un año y no se ha podido llegar ni al ministro de ese momento, Enrique Cornejo, ni al presidente, ni a las otras autoridades que suponemos tenían que estar al tanto de este tipo de coimas, ¿no? Por un lado. El otro caso emblemático es el de Alejandro Toledo. La carretera interoceánica era el tramo 2 y 3. El señor Jorge Barata, en diciembre del 2016, declara al equipo especial, al señor fiscal Hamilton Castro, que le pagó una coima al señor Alejandro Toledo a través de quien era en su momento su jefe de seguridad, Avidanón. Él habla de que en realidad Alejandro Toledo le pide más de 30 millones, pero llegan a un acuerdo en que sean 20 millones. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en este proceso? Él, por ejemplo, la Fiscalía, a mi juicio, se apresuró en pedir una detención contra Alejandro Toledo, un arresto provisorio, sin la declaración de Joseph Maiman. Es decir, en ese momento lo que la Fiscalía tenía era solamente la declaración de Jorge Barata, que señalaba que había depositado en las cuentas de Joseph Maiman dinero para Toledo, pero no tenía la declaración de Maiman. Por lo tanto, cuando piden esta detención provisoria a los Estados Unidos, evidentemente la justicia de Estados Unidos lo que hace es observarla y dice de ninguna manera. Recién el año pasado, a mediados del año pasado, Joseph Maiman ya declaró a la justicia como colaborador eficaz. Ya en realidad está prácticamente el caso cerrado, porque él ha confesado efectivamente que sí, en sus cuentas se recibió el dinero que luego lo trasladó al señor Alejandro Toledo. Pero acá hay un punto de quiebre, porque nos preguntamos, ¿cómo es posible que Alejandro Toledo, teniendo todas las evidencias en su contra, él esté paseando en los Estados Unidos? Pues hay un problema en el Ministerio Público. Hay dos fiscalías, una que maneja el lavado de activos, la doctora Villar, que investiga el caso de Ecoteva y las transacciones inmobiliarias, y otra del señor Hamilton Castro, que solo recoge el testimonio de Barata y ahora de Joseph Maiman. ¿Qué ha pasado? Que en un momento se entrampó el proceso, porque cuando viajaron los dos equipos a los Estados Unidos, le dijeron, bueno, no nos basta con la declaración de Barata, necesitamos un caso sólido detrás, que era Ecoteva. El caso de Ecoteva era más antiguo, por lo tanto, lo lógico que era que se uniesen los dos procesos para que el señor Alejandro Toledo ya esté donde debe estar. Pero sin embargo, a la fecha, lo que entiendo es que el grupo especial ha solicitado una extradición para investigar a Alejandro Toledo, mientras que el equipo de lavado de activos va a solicitar una extradición para juzgarlo, porque tiene muchas más evidencias. ¿Se pudo evitar este problema? Sí. ¿Cuántos años estamos llevando en esto? Varios. Y sin embargo, lamentablemente, por un tema de desidia, de repente quizás de que no se ponen de acuerdo, o quizás, con todo respeto, de un liderazgo así radical, se hubiera solucionado este problema. Bueno, otros casos emblemáticos que lleva a su cargo el equipo especial es, por ejemplo, la investigación a las empresas consorciadas, ¿no? A las empresas consorciadas me refiero a Grañé Montero, a ICSA y a JJ Campbell, efectivamente. Bueno, ¿qué pasa? Tanto Jorge Barata como otras personas vinculadas a Odebrecht, otros aspirantes a colaboradores eficaces, señalaron que se coludieron con estas empresas para ¿qué dice? Al revés. Sigue, por favor. Siga. Ya, acá nos quedamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que señalan, bueno, ustedes saben que todas estas empresas han sido socias por años de la empresa Odebrecht, entonces ellos señalan que todos estos empresarios tenían conocimiento de que se tenía que hacer una bolsa para pagarles
una coima a los funcionarios del Ministerio de Transportes para que ellos adjudiquen la obra. Actualmente, bueno, todos ya están libres. A mi juicio no ha habido un proceso adecuado porque si bien estas personas están involucradas no han tenido derecho al debido proceso, porque a pesar de haber presentado en diversas oportunidades solicitudes para declarar, el equipo especial no las ha recibido. Bueno, tenemos otro caso interesantísimo de la alcaldesa Susana Villarán. A ella se le acusa de haber recibido $3 millones, 2 millones de la empresa Odebrecht y 1 millón de OAS. En el caso de OAS es por la línea amarilla, ¿no? En el caso vamos a hablar de Jorge Barata y Valdemir Garreta, el empresario, el publicista que asesoró la campaña de la señora Susana Villarán, han confesado los dos que Odebrecht le entregó $2 millones y OAS 1 millón. OAS 1 millón para lograr por 10 años más la concesión de línea amarilla. Y Odebrecht, un mes antes de la revocación, firmó un contrato para que por 499 millones para rehabilitar más de 100 kilómetros y desde ese momento empezar a cobrar peaje. La señora Susana Villarán lo que ha dicho es que todo esto es falso, pero hay detalles bastante interesantes y precisos, ¿no? Por un lado, Jorge Barata, que es el máximo ejecutivo de Odebrecht en el Perú, ha señalado que sí se le entregó a través de quien fuera su gerente general, el señor Castro, de la municipalidad. Y en el caso de Valdemir Garreta, que es el publicista que contrata luego a Fabre, ha explicado y ha detallado cómo recibe el dinero en hoteles en Sao Paulo. La investigación todavía se encuentra en etapa preliminar, es decir, todavía no estamos en etapa preparatoria, aún faltan hacer algunas comprobaciones más, pero el caso igual de la señora alcaldesa es bastante delicado. Estas son algunas de las publicaciones que hicimos en su momento en El Comercio. Y acá viene el señor Moreno, Félix Moreno. Bueno, en el caso de Moreno, también el grupo especial maneja esta investigación. A él se le acusa de haber recibido $4 millones en coimas para beneficiar a Odebrecht con el proyecto de la Costa Verde en el tramo Callao. Esto también evidentemente es una declaración que hizo Jorge Barata y también Gil Shavid. ¿Quién es este señor? Es un israelí, bueno, es el yerno de Baruch Hipcher, que señala que a él le entregaron el 40% de esta coima para entregársela evidentemente a Félix Moreno. ¿Qué pasó en este caso? Gil Shavid llega de Cuba un día X, por ejemplo un viernes por la noche, el fiscal lo detiene y evidentemente le dice, si tú declaras, sales en libertad. Entonces él declara en la noche y por la mañana el fiscal presenta ante el juez la declaración de él. El juez la desestima porque le dice, si es tu colaborador eficaz, ¿en qué momento has corroborado lo que él te ha dicho? No solamente bastan testimonios, sino lo importante es tener pruebas que convaliden ese testimonio. Por lo tanto, el señor Félix Moreno también goza de libertad, incluso ha conseguido una casación, o sea, en realidad el proceso de él va a ser mucho más complejo de poder resolverlo. Dale mejor tú, porque ¿Ah? Sí, por supuesto, y hay un montón de confusión. El caso de Félix Moreno en realidad está cerrado, pero eso es lo que ocurre cuando un proceso no se lleva bien, cuando hay apresuramiento. Lamentablemente es así. Nosotros lo que vemos también es esto, ¿no? Vemos bastantes declaraciones, testimonios, pruebas, pero el señor Félix Moreno está en la región, tranquilo, no pasa nada. Bueno, también tenemos otro caso interesantísimo que es el llamado Club de la Construcción. El Club de la Construcción, según un informante de Odebrecht o un aspirante a colaborador eficaz, contó cómo se coludían tanto Odebrecht y otras empresas muy importantes y poderosas en nuestro país para que junto con un funcionario del Ministerio de Transportes, para que cada una vaya ganando un proceso determinado. Esta investigación es bastante complicada y solamente hay un detenido, que es el funcionario público, ¿no? El señor Carlos García Alcázar. Las otras detenciones contra personas tan importantes y poderosas y dueñas de las constructoras más importantes de nuestro país han caído, y entiendo que los testigos que estaban a punto de declarar o que incluso nos declararon a nosotros off the record
para el diario, no llegaron a concretar un acuerdo con la Fiscalía. Un caso emblemático que, bueno, le ha costado la presidencia a PPK, bueno, él ha incurrido, ¿no?, por haber recibido dinero mientras era funcionario público de Westfield y de First Capital. Básicamente, en el caso de Westfield, ¿no?, él recibe pagos por $782.000, y de First Capital, bueno, aunque esa no es su empresa, sino de su socio, 3.238.000. El caso de Westfield es delicado porque se comprueba que acá había la puerta giratoria, ¿no? PPK era funcionario público, él dijo que nunca recibió dinero de Odebrecht, ya él mismo, incluso dueño de la empresa, Alexio, ha declarado que incluso se lo contrataron para hacer asesorías. Pero acá también hay otro cuestionamiento que nosotros hacemos, y es: ¿cuánto tiempo estuvo paralizado este caso en el Ministerio Público? Este caso estuvo congelado 9 meses. Nosotros, cuando sacamos investigaciones como estas o temas como estos, a veces nos terminamos peleando con los fiscales que tienen la información, pero no nos queda de otra. Eso es, creo que, nuestro trabajo, el más importante. ¿Qué ocurre? Que desde el 28 de febrero, que la procuradora solicita que se investigue, hasta el 23 de noviembre no se hizo absolutamente nada con el expediente de PPK. Lo que se hizo fue pasar de una fiscalía a la otra y nadie quería tocar esa papa caliente. Como era lavado de activos, se supone que le correspondía al lavado de activos investigarla. Pero ¿qué pasa? El propio fiscal de la Nación expide una resolución diciendo que el equipo especial a partir de agosto del año pasado también iba a haber lavado de activos y que se quedaba con las investigaciones antiguas. Entonces, eso entrampó. Uno decía, no, a mí no me corresponde, se la paso al otro, y así estuvo el expediente pasando de lavado de activos al equipo especial, hasta que, por decisión de una fiscal suprema, se le entregó al señor Hamilton Castro. La verdad es que hay que decirlo, el Congreso avanzó mucho más que la Fiscalía, ¿no? Realmente los avances son muy pocos y muy exiguos en este caso, que debió ya haber finalizado. Bueno, en el caso de lavado de activos, ustedes saben que hay dos grupos que investigan el caso, digamos Odebrecht, porque a la única empresa que se le está investigando actualmente es a Odebrecht. Bueno, lavado de activos, el fiscal Germán Juárez investiga a la pareja Humala Heredia. Ellos han recogido 4 testimonios importantes que señalan exactamente lo mismo. Primero, Jorge Barata dijo en diciembre del 2016 que había entregado $3 millones a la campaña de Ollanta-Humala. Luego, el ex CEO, o sea, el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, también declara lo mismo. Dice que sí, que efectivamente entregó los $3 millones a pedido del Partido de los Trabajadores, del partido de Lula da Silva. Y además da otros detalles interesantes. Por ejemplo, en la agenda del celular del señor Marcelo Odebrecht se encuentra OH al costado $4.800.000. Él ha dicho que OH es Ollanta-Humala y que $4.800.000 equivale a $3 millones. Luego, él comentó que 2 días después de la segunda vuelta, en la que vence Ollanta-Humala las elecciones, tanto Ollanta-Humala y Nadine Heredia viajan a Brasil a celebrar el triunfo en una cena. Según los reportes migratorios, efectivamente ellos viajan a Brasil 2 días después y se realiza esta cena. Incluso en la propia agenda de Marcelo también está escrita la reunión en la que también participa Barata con su esposa y 2 funcionarios más con sus parejas. Luego también ha declarado Luis Antonio Mameri, que es el exdirector de Odebrecht para América Latina, es decir, el jefe de Barata en el Perú. Él ha dicho exactamente lo mismo, que él ordenó que se entregue $3 millones para la campaña. Y también tenemos la declaración de Fernando Migliaccio, el ex tesorero de Odebrecht, que señala lo mismo, que se entregó $3 millones, bueno, que él ejecutó, digamos, la orden, ¿no? Pero acá debemos decir algo que es súper importante. El caso de los Humala está concatenado con el de Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez es quien investiga los aportes de campaña de Keiko Fujimori. Y, por ejemplo, lo que han señalado
los 4 ejecutivos antes mencionados es que Jorge Barata, quien era el ejecutivo en Perú, no estaba de acuerdo con que se le entregue estos 3 millones al candidato que él consideraba no era el favorito para los empresarios. Y él exigió que por un tema de equidad y para evitarse problemas en la empresa, también se entregara dinero a la candidata de Fuerza Popular, a Keiko Fujimori. Él ya señaló que se le entregó $1 millón a través de 2 armadas. Es decir, el documento aumentar Keiko, ¿cómo es, Gustavo? Aumentar Keiko para 500 era real, ¿no? Sino que nadie había investigado en la fiscalía. Fue periodista el que tuvo que sacar a la luz, Gustavo, este tema que terminó siendo real a pesar de las críticas que en su momento recibió. Luego, todos los funcionarios, tanto Marcelo Odebrecht ha dicho exactamente lo mismo, Luis Mameri, lo que no recuerda exactamente si era 500 o aumentar 500, pero si era aumentar era porque se le había dado antes. Y también el señor, el tesorero, dice exactamente lo mismo. Es decir, se les entregó tanto a Ollanta como a Keiko Fujimori dinero para las campañas. El fiscal José Domingo Pérez, en su viaje a Brasil, no solamente llega con esta información tan relevante, ¿no?, que en su momento generó muchos cuestionamientos. Incluso nosotros sacamos en el… ¿Puedes retroceder, por favor? ¿No? Creo que no le he traído. Sí, la que sigue. No, la anterior. Ya, nosotros sacamos esta carátula y la señora Fujimori nos envió un mensaje a la Nación, un mensaje a nosotros diciéndonos que nos iba a demandar por haber mentido. Bueno, el tiempo nos ha demostrado que no mentimos y que difícilmente creo que nos pueda procesar. Pero le decía, el fiscal José Domingo no solo trajo esta información, no solamente se conformó con lo que le dijeron, sino que él preguntó a Jorge Barata a qué otros candidatos había financiado la empresa Odebrecht. Como ustedes saben, ninguna empresa te regala dinero a cambio de nada. Toda empresa, es más, Luis Mameri, el ejecutivo, comentó que desde que ellos ven a un líder, es decir, te proyectan, es decir, yo te apoyo si vas a ganar y apoyo a los otros candidatos favoritos porque igual va a tener una fuerza legislativa importante. Entonces, ellos apuestan a ganador o a los favoritos. Eso fue lo que hicieron. Entonces, gracias a esta investigación se descubrió, por ejemplo, que Alan García recibió $200.000 a través de Luis Alba Castro. Bueno, ya sabemos de Ollanta los $3 millones, de Keiko Fujimori $1 millón, de Pedro Pablo Kuczynski 300.000 a través de Susana de la Puente, Alejandro Toledo 700.000 a través de David Anon, su ex jefe de seguridad, y Susana Villarán, en total, bueno, fueron 3 millones, 2 de Odebrecht y 1 de OAS. ¿Por qué es importante decir? Mucha gente dice, ¿pero qué pasa con los aportes de campaña si esto no está penalizado? Pues es importante siempre ver los aportes de campaña, porque uno tiene que demostrar qué es lavado de activos, es decir, el origen, si el origen es lícito o es ilícito. Hay muchos narcotraficantes que financian campañas. Entonces, ¿qué pasa en esta investigación? Ya la justicia brasileña, a través de sentencias, ha determinado que el dinero de la Caja 2, o también llamado División de Operaciones Estructuradas, tiene procedencia ilícita, es decir, proviene de, digamos, de pago de coimas, de obras sobrevaloradas, de offshores que crearon, y eso lo han dicho los 4 exdirectivos que han declarado a nuestro país. Algo que nos preocupa a nosotros, por ejemplo, es que recientemente entiendo que la defensa del señor Alan García ha pedido una reconsideración para que este fiscal, el señor Pérez, no investigue al señor García. Entonces, básicamente acá nosotros lo que cuestionamos quizás es, más que quizás cuestionamos puntualmente, es la lentitud que sentimos que se está llevando en el caso Lava Jato, que quizás en nuestro país deberíamos decir Odebrecht, porque a diferencia de Brasil, Lava Jato incluye a las empresas Camargo y Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y otras más. ¿Qué pasó en el Perú? El gobierno de BPK sacó un decreto de urgencia, el 003, que lo que hizo fue
desmotivar a las empresas a colaborar. Vieron el caso de Odebrecht, dijeron, Odebrecht ha colaborado, pero no pueden vender sus activos, no pueden pagar a sus proveedores, entonces, ¿qué hacemos declarando? OAS intentó declarar en su momento, cuando los fiscales peruanos viajaron, el equipo especial, el equipo liderado por el fiscal Rafael Vela, quiso declarar y entiendo que les mostró 12 casos. Alguna autoridad edil también está por ahí involucrada, pero en este momento, no se llegó a ningún acuerdo porque vieron que no tenía ninguna ventaja si no se derogaba este decreto de urgencia 003. Lo que ha ocurrido es que en marzo se ha cambiado este decreto, se ha derogado, se ha cambiado por otro mejor, y lo que nosotros esperamos es que esto sirva para seguir, digamos, investigando a otros políticos y funcionarios que se han beneficiado, porque actualmente, y discúlpeme si yo soy crítica con el equipo especial, solamente entrevistó a Jorge Barata una sola vez, en diciembre del 2016. ¿Por qué no ha viajado varias veces? ¿Por qué Lavado de Activos sí ha viajado y ha entrevistado a varios? Ellos, ¿por qué no? Si ellos ven corrupción. Lavado de Activos tiene una limitación, que solamente ve aportes. Incluso en el testimonio que da Barata, él quiere hablar sobre Susana Villarán en un momento y su abogado le dice, no puedes hablar porque pierdes tu colaboración con el equipo especial. ¿Quiso hablar sobre el gasoducto? Tampoco. El gasoducto fue una obra que fue concedida durante el gobierno de Yantumala. Y también quiso hablar sobre el metro, el gobierno de Alan García, y tampoco, y sobre Kuntur, otro proyecto también del gobierno de García, y no pudo, porque le dijeron que si él declaraba perdía su colaboración eficaz. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos los periodistas es ¿por qué no viajan todos? ¿Por qué no traen la información? ¿Por qué estamos por pedazos consiguiéndola? Creo que a estas alturas ya la investigación debería ser otra y por eso mucha gente ya no ve con cierto escepticismo los avances de esta investigación, porque consideran que hay mucho retroceso, quizás no quisiera pensar eso, intereses subalternos, o quizás de repente desconocimiento del caso. Y por qué unos avanzan más que otros, no debería ser una pregunta que traiga consigo ciertas sospechas, sino que hay algunos que son más diligentes que otros. Bueno, eso es por ahora. Le doy paso a Gustavo Gorriti. En este momento hay dos grupos de fiscales que están viendo el caso, cada uno de su óptica. El grupo de lavado de activos, bajo la dirección del fiscal superior Rafael Vela, ex juez anticorrupción de paso, ve solamente las cosas que están potencialmente relacionadas con lavado de activos a través de las contribuciones de campaña, de las campañas electorales. Es decir, es un horizonte necesariamente pequeño. El otro ve en principio todo lo que quiere ver. Entonces, un grupo odia al otro grupo y el otro grupo odia al primero. Se odian cordialmente entre sí, no hay ninguna cooperación. En algún momento entiendo que Pablo Sánchez los ha reunido una vez, dos veces, les ha hablado, los ha exhortado, incluso de repente ha hecho hasta algunas cuestiones para lograr armonía colectiva, desahogo, catarsis, todo aquello, no ha funcionado. Es, además, una cuestión con diferencias metodológicas profundas. El grupo de lavado de activos, donde están operativamente los fiscales José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche, ha ido, y esto lo ha coordinado Rafael Vela, varias veces a Brasil a interrogar a la gente de Odebrecht que ya ha confesado, y también eventualmente a otros, que ha confesado en Brasil dentro del sistema de delación premiada. Pero como estas personas no han, en casi ningún caso, empezando por Jorge Barata, terminado de hacer su colaboración eficaz en el Perú, es decir, la empezaron y la dejaron ahí, mejor dicho, se las dejaron ahí porque no les han permitido convertirse hasta ahora en colaboradores eficaces, entonces ellos no estarían dispuestos a hablar, puesto que cualquier cosa que digan no los va a ayudar. Entonces, lo que han hecho es una solución inteligente, que es la de pedir la ayuda de la justicia brasileña. Entonces, ellos llegan y declaran en reuniones que están bajo el control
de un procurador federal brasileño, que en casi todos los casos ha sido Orlando Martelo, y las cosas se hacen bajo las leyes de Brasil. Información para Perú bajo las leyes de Brasil. Eso tiene un pequeño punto en contra y un gran punto a favor. El pequeño punto en contra es de que los fiscales deben, al momento de llegar, firmar un acuerdo en el que declaran la inmunidad legal de lo que van a declarar en el Perú, de lo que van a declarar a trueque de la información que proporcionan. Y el gran valor es que los delatores brasileños hablan bajo su sistema de delación premiada. Es decir, contestan sobre Toledo, sobre García, sobre Keiko, sobre Ollanta, dentro de las obligaciones de su delación premiada brasileña. Es decir, mienten u omiten algo significativo y se acabaron los considerables beneficios que llegaron. Porque ese es el sistema. Una sola falta importante puede terminar con esto, que a ellos les está esencialmente permitiendo vivir en libertad, recobrar sus vidas, nunca más van a volver a ser ejecutivos, nunca más van a volver a ser gerentes, eso ya se acabó para ellos del todo, pero van a estar en libertad. Y la alternativa es pasar como 20 años presos. Entonces, y frente a jueces y frente a fiscales que saben muy bien trabajar y conocen muy bien el caso, es muy difícil que mientan. Entonces, ese es el gran valor que tiene el haber llevado a cabo esos acuerdos y esos interrogatorios en Brasil, que no solamente tienen las penalidades de mentir de la justicia peruana, que en este caso no las hay, pero sí todas las de la brasileña. Y entonces eso ha tenido mucha más fuerza y como ya Chela lo ha podido decir y expresar, han logrado resultados realmente importantes en poco tiempo y con un horizonte pequeñito dentro de lo que podían hacer. En el caso del equipo especial, en cambio, ellos no han querido hacer eso. Entiendo de que lo que desean es poder interrogar a Barata y a algunos otros en sede diplomática peruana dentro de ese proceso, y entonces van a poder esperar sentados a que eso suceda. Porque lo que ha pasado, como también lo dijo Chela, es que ese proceso de delación premiada, que ha sido absolutamente crucial en el Brasil para lograr los dramáticos resultados que se consiguió y que es más o menos el mismo sistema que emplea la justicia estadounidense para precisamente los casos de corrupción empresarial, junto con toda una serie de medidas posteriores a la delación que garantizan de que la sociedad va a poder recibir toda la verdad y las reparaciones importantes del caso y que todo el mundo va a salir a la luz. Todo ese sistema aquí no ha sido llevado a cabo. Entonces, quiero decir, en Brasil, varias empresas, y voy a volver sobre la cuestión de la delación premiada, en Brasil, varias empresas, una vez que empezó el caso Lava Jato y empezó a caer uno y el otro y el tercero y el cuarto, y algo que hay que decir que es muy importante, ¿por qué fue posible un avance así? Primero, había habido reformas muy importantes dentro del sistema judicial y fiscal brasileño. Hasta los años 80 y comienzos de los 90, como ya lo dije en alguna ocasión cercana, la justicia brasileña era definida por una justicia que se ocupaba de las 3 P, del pobre, del preto y de la puta. O sea, preto por negro, una justicia clasista, limitada, en fin. Fernando Collor de Mello, el expresidente de Brasil, que fue realmente revelado, confesado, delatado en torno a los mayores casos de corrupción, logró básicamente quedar con una pena muy leve,
que le permitió volver a la vida política después. Es ahora senador y como parte incluso del caso Lavallato, la Policía Federal eventualmente le incautó algunos Lamborghini, algún Ferrari, y todo eso. Pero, y esto hay que decirlo, en el gobierno del PT se llevaron a cabo algunas reformas legales muy importantes. Primero, instaurar un sistema realmente meritocrático en la elección de los magistrados, de jueces federales y de fiscales federales también. Y además, con unas buenas escalas de haberes y luego con un sistema muy parecido al de la seguridad de trabajo que existe para los catedráticos en las universidades norteamericanas, el tenure que se le llama allá. Un fiscal después o un juez después de determinado tiempo en que establece un determinado récord de capacidad y eficiencia, tiene el empleo por vida. De por vida. Eso es lo que sucede con Sergio Moro, eso es lo que sucede con Rodrigo Janot, eso es lo que sucede con Martelo, con Deltan Dallagnol, etc. Ellos tienen aquello. Segundo, algo así sucedió con la Policía Federal de Brasil también. Y eso hizo posible que grupos de profesionales capaces, ambiciosos, muchos de los cuales habían estudiado en las mejores universidades de Brasil y del extranjero, como por ejemplo Sergio Moro, que se especializó en estudiar el crimen organizado en Italia y trató de adaptar estrechamente las lecciones de los jueces del caso Mani Pulite a la realidad brasileña. Entonces llevaron a cabo también toda una serie de reformas de procedimiento investigativo. Eso incluía desde seguimientos telefónicos sistemáticos, muy conectados con una capacidad crecientemente importante de procesar bases de datos. Todo eso vino juntamente con las modificaciones legales que hicieron posible la delación premiada, que hicieron posible una serie de restituciones que estaban basadas esencialmente en el sistema que los americanos llevaron a cabo en casos tales como lo de Siemens, en fin, de que cuando una empresa delinque, no se trata tanto de borrar a la empresa, sino de cambiarla, bajo el concepto de que una empresa puede tener una dirección corrupta, pero que hay decenas, cientos de miles de personas, un juego importante en la economía, que no debe caer como víctima colateral. Y entonces eso termina en toda una serie de medidas que están destinadas a aislar lo uno de lo otro y hacer posible de que una empresa si confiesa, agarra, separa a los directivos que han estado metidos en eso, ellos entran en un proceso de delación o no, y si no entran van a la cárcel. Y luego la empresa paga lo que robó y restituye lo que robó, entra en un proceso de reforma, una reforma que es monitoreada e inspeccionada y eventualmente puede regresar al juego económico. Eso, por ejemplo, está sucediendo ya con Odebrecht en Brasil, que ha ganado un par de concursos recientemente. Aquí en el Perú, en cambio, cuando salió lo de Odebrecht y empezaron a salir las confesiones baratas, más bien lo que hubo fue el intento de buscar descentrar todo lo que todos los males, toda la idea de la corrupción en Odebrecht y buscar de liquidar la empresa. Chela ya mencionó el 003, que era cualquier cosa menos un decreto para la lucha contra la corrupción, sino que era algo punitivo que buscaba castigar no la corrupción, sino el haber hablado sobre ella y el haberla delatado. Entonces, eso es una de las cosas que ha hecho que ahora, cuando hablamos del caso Lavallato, en realidad enfrentemos las dos caras de la luna. Hay una que es ahora bastante conocida, lo de Odebrecht. Odebrecht al comienzo
resistió tenazmente la acusación policial, y tengo por todas las anécdotas que ustedes quieran tener sobre cómo lo hizo, cómo mintió, cómo trató de enfrentar eso. Cuando nosotros estuvimos en Brasil la primera vez en junio del 2015, regresamos de Brasil como para tratar de mover el caso, inmediatamente nos llegó la gente de comunicaciones de Odebrecht, que nos regalaron un USB en forma de llave y decía que esa llave abría todas las puertas de Odebrecht. Cuando les preguntamos por la Constructora Internacional del Sur, que era una de las offshores más interesantes que habíamos visto cuando estaba con ellos, ahí la llave ya no abrió nada. Y hubo que empezar a utilizar las ganzúas del periodismo de investigación. Pero, entonces, después de un tiempo, cuando cae su servidor en Suiza, cuando Fernando Migliaccio, que era el número 2 o 3 del sector de operaciones estructuradas, empieza a hablar con el fiscal Martelo bajo la coordinación del fiscal general Rodrigo Janot, y cuando después otras personas, Lucía Távares del sector de operaciones estructuradas, se quiebra y por lo bajo empieza a colaborar con las autoridades, ahí ellos se dieron cuenta que la cosa estaba perdida. Y cuando los gringos además lo buscaron y le dijeron, los tenemos ustedes agarrados por todos lados, o sea, hablen o mueran, entonces es el momento en que, aunque Marcelo Odebrecht desde la prisión, Marcelo Odebrecht había dicho que prefería tener un hijo delincuente a un hijo delator, pero el papá no opinaba igual. Y el papá de Emilio Odebrecht asumió la dirección de la corporación y organizó la delación. Es algo que virtualmente no tiene precedentes. Cerca de 80 altos ejecutivos de Odebrecht, presididos por Marcelo Odebrecht, que ahí sí tuvo que dejar de lado la cuestión de que no le gustaban los delatores y delatar él mismo, no lo hicieron individualmente, como lo había hecho la gente de UTC, de Queiroz Galbao, de Camargo Correa, etc. No, en este caso, como ellos llegaban un poco tarde, dijeron, lo hacemos en forma organizada, como corporación. En este momento, nuestra eficiencia como ingenieros, porque son muy buenos ingenieros, eso hay que decirlo, vamos a buscar de hacer la mejor delación, más grande del assalto del mundo. Y bueno, y lo hicieron, fue fantástica. Nosotros en IDL Reporteros y dentro de la red latinoamericana que hicimos, que la llamamos apropiadamente la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, logramos conseguir una gran cantidad de información de esas delaciones y hemos sacado una parte de la misma, y la verdad de que dan un cuadro muy grande, muy completo de cómo fueron las cosas ahí. Entonces voy a describirla ahora, pero antes de eso quiero decirles, cuando uno describe eso, uno tiende a ver el caso Lavallato casi como el caso Odebrecht. Y ustedes están viendo que mucha gente no habla de Lavallato, habla de Odebrecht. Y no, está el otro lado de la cara de la luna. Es verdad que Odebrecht era la corporación más importante de Brasil, pero era un cartel. Y estos eran los líderes del cartel. Había otros miembros que no eran primus inter pares, pero eran los pares de Odebrecht. En conjunto representaban mucho más. Y además de esas empresas, de nuevo, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, UTC, Queiroz Galbao, Galbao Ingeniería, entre otros, están los socios nacionales, que en cada país tuvo Odebrecht. Nunca trabajó sola, siempre en consorcios, con empresas brasileñas y empresas nacionales. Aquí se disputaban por estar con ese grupo de empresas las principales constructoras nacionales. Graña y Montero, Camet, en fin, todos los que han estado metidos dentro de esto. Y por supuesto, no se diga los estudios de abogados. Una cosa muy interesante para los que les gusten la cuestión de computación. Entren ahora a los principales estudios de abogados de Lima y vean los clientes principales que tienen.
entonces no van a ver una sola empresa brasileña, como que nunca lo hubieran hecho. Utilicen ese programa que se llama Wayback Machine, que permite reconstruir cómo eran las páginas de internet hace 2 años, etcétera, y van a ver que casi todos tienen a Odebrecht encabezando la lista de sus clientes principales. Entonces, lo que les quiero decir es, hemos tenido de un lado la colaboración de Odebrecht, que ha abierto mucho, no todo, porque les falta confesar muchísimo. Muchísimo. Hablaron en Brasil y los brasileños sabían bastante sobre Paraná y Pernambuco y Sao Paulo y todo eso, pero sabían muy poco sobre El Salvador, Panamá, Venezuela, Costa Rica. Les han preguntado y los otros tipos han hablado, pero no sabían exactamente cómo preguntar ni qué preguntar. Y eso es una de las razones por las que cuando José Domingo Pérez y Rafael Vela han preguntado en Brasil, han logrado tantos datos. Entonces, eso es algo. Pero los otros saben mucho más también y no han hablado y no hay interés en que hablen. Algunos, acá en el Perú, algunas compañías, no solamente OAS, estuvieron examinando la posibilidad de colaborar, pero viendo lo que les había pasado a los de Odebrecht, decidieron no hacerlo. Entonces, ya tienen ustedes una idea, por lo menos, de lo mal que está manejada la investigación. Voy a tratar de decirles algo de cómo está, para darles una idea del volumen de lo que se ha movido, pero tengo que decirles antes que nada, recalcarles. La información que hay básicamente es la de Odebrecht. Cuando podamos sumar la de las demás compañías, por lo menos vamos a duplicar el cuadro. Por lo menos. La pregunta es, ¿vamos a lograr hacerlo? Porque nosotros, el periodismo puede hacer muchas cosas y tratar de utilizar su mejor talento. Lo que no podemos hacer es forzar a nadie a hablar. Eso lo pueden hacer con los apremios que tienen jueces y fiscales. Y por supuesto, eso acá en el Perú no está ni remotamente en vías de ocurrir. Bueno, ¿cuánto coimeó Odebrecht? Esto se los puedo decir ahora claramente. Primero, tengamos una premisa clara. La corrupción en torno a la obra pública siempre ha existido. En Perú, clarísimamente. Lean el libro de Quirós sobre la historia de la corrupción en el Perú y van a tener muy claro cuánto costó la línea del ferrocarril del centro y todo eso, el costo adicional de corrupción que hubo en su momento. Siempre ha existido. Y en varios otros países. La corrupción en la obra pública básicamente ha sido casi inherente a todas las naciones con niveles muy bajos de control y de integridad. Pero se daba dentro de ciertos márgenes. Y cuando Odebrecht primero salió de ser una empresa provinciana de Brasil, de Salvador sobre todo, se proyectó al nivel nacional, le ganó a las compañías tradicionales, se hizo jefe de cartel, empezó a hacerlo con un sistema mucho más integrado. Y cuando Marcelo Odebrecht asumió la presidencia, buscó de hacerlo todavía mejor. Se habían expandido ya fuera de Brasil. Aquí los primeros ya fueron a Perú, el primer país que llegaron, el primer gobierno de García. Pues ya se habían expandido, estaban en Angola, estaban en África, estaban en toda América Latina, estaban en Portugal, estaban en Luisiana, estaban en Miami, estaban en Cuba. Entonces decidieron hacerlo mejor. Y en ese momento llaman a Huberto Silva y a otros más para crear un sector que se dedicara a captar coimas, a captar plata para hacer una cuenta que estuviera dedicada a lo que ellos llamaban pagos no contabilizados, esencialmente coimas. Tenía que tener una cosa, esa plata no debía venir de Brasil, tenía que venir del extranjero.
Y del extranjero, ¿cómo? A través de sobrecostos. La obra hecha, el sobrecosto. Cuando se hacía el sobrecosto, había un empleado que se llamaba Marcos Grillo, que llegaba a cada país, examinaba los proyectos, veía cuáles eran los que podían tener sobrecostos y sacaba más. El puesto ya existía, él dice en su declaración, por lo menos 10 años atrás, y lo tenía Jorge Alonso. Así como existía también gente que se encargaba de las coimas en Odebrecht, y más o menos se movía de 50 a 60 millones de dólares al año en Brasil. Pero con el nuevo departamento y con el sistema de Grillo de llegar, primero de todos los superintendentes, de hacer inmensos sobrecostos para poderlo conseguir, entonces empezó a crecer y crecer. Y entonces, el año 2008, cuando recién empezó, saltó el sector de operaciones estructuradas de 60 a 120 millones de dólares de coimas por año. El 2010 fue 420 millones de coimas. El 2011, 520 millones de dólares en coimas. El 2012, 730 millones de dólares en coimas. El 2013, otros 730 millones, igualito. Y el 2014, cuando ya había estallado el caso Lavallato, se redujo a todavía muy apreciables 450 millones de dólares en coimas. Es decir, más de 10 veces lo que había habido antes. Y todo salía de los sobrecostos. Según Grillo, él generaba como promedio, haciendo ese sistema de sobrecostos, lo que llegaba, lo que no llegaba, en fin, lo que salía, él generaba aproximadamente 600 millones de dólares al año. 600 millones de dólares al año. Le voy a contar, por ejemplo, entonces ya podemos entender un poquito mejor los sobrecostos. Vamos a ver primero los sobrecostos que ha habido en el Perú, ¿ok? En el Perú básicamente hay que distinguir, cuando vemos los precios, la diferencia que hay entre obras contratadas y obras concesionadas. Me imagino que doctos en Derecho, no tengo que explicar la diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, en contratos durante los gobiernos Toledo, García y Humala, la empresa Odebrecht se adjudicó 5.537 millones y un poco más de soles. En concesión se adjudicó 29.657 millones de soles. Lo que comprende a lo que fue la mayor concesión en la historia, que es la del gasoducto, que ustedes saben la situación en la que está. Si hacemos una comparación entre los montos contratados en la época de Toledo y García, el contrato durante Toledo fue 452.120.000. En la época de García, en contrato fueron 3.493 millones, o sea, le ganó a Cabana fuerte. Y finalmente, en la época de Humala fueron 1.591 millones. En total, entre contratos y concesiones, Toledo acordó con Odebrecht casi 4.000 millones de dólares, 3.987 de soles, perdón, 3.987 millones de soles. García, 6.797 millones de soles. Ollanta, 24.409 millones de soles. Eso comprendiendo el gasoducto. Entonces, en términos de puro contrato, García les ganó a todos. García se llevó mucho más de lo que contrató Toledo, mucho más de lo que contrató Humala. En términos de concesiones, García y Toledo tuvieron más o menos lo mismo,
y Ollantumala le ganó de lejos por la cuestión del gasoducto. Pero lo más importante son los sobrecostos, que es de donde venía, recuerden, el señor Grillo, el señor Marcos Grillo venía para sacar plata. En los sobrecostos que hubo en Lima, entre los más importantes, en el tramo 1 del metro, de lo que ya hemos estado hablando, Cuba, Jessica Tejada, Luyo, etcétera, el que quería hablar y que al final no habló. El tramo 1 pasó de 1.265 a 1.601 millones, tuvo casi el 27% de sobrecosto. El tramo 2 pasó de 1.601 millones a 2.429 millones, tuvo el 51.7% de sobrecosto. En los IRSA, las carreteras interoceánicas, el tramo 2 pasó de 263 millones de dólares a 654 millones de dólares, es decir, tuvo 150% de sobrecosto. 150%. El tramo 3 de IRSA Sur tuvo 291 millones de sobrecosto, el 74%. IRSA Norte tuvo casi el 100%, el 98% de sobrecosto. Entonces, ese dinero era sacado por Grillo, iniciaba un interesante proceso de lavado y finalmente iba a otras cuentas. Si me permite, aquí nosotros en IDL Reporteros llegamos a hacer la primera investigación sobre esto. Vimos el caso del IRSA Norte, ya les he dicho que era el 98% de sobrecosto. Ya había llegado el señor Grillo, ya había visto lo que había que sacar. Y entonces, Odebrecht, IRSA Norte, Constructora Internacional del Sur, que ellos decían que no tenía nada que ver con ella, pero que era una offshore que dependía de ellos, del sector de operaciones estructuradas, les abonaban toda esa cantidad. Ellos a su vez lo movían, lo barajaban y lo volvían a barajar entre varias de las múltiples empresas que tenían, y finalmente salía al extranjero. Y una gran parte, 7 millones, salió a una compañía que se llamaba Valver Holding, que estaba en las Islas Vírgenes Británicas, dentro de un banco brasileño de segundo piso. Yo al comienzo pensé de que ahí teníamos el nombre del que había cutreado en el Perú, ¿no es cierto? Y me pareció sumamente promisorio el asunto, pero no tenía idea de lo sofisticado que era eso todavía. Esa compañía Valmer fue creada por la persona dentro de operaciones estructuradas que estaba a cargo de toda la creación de offshores como constructora, Klienfeld. Algunas las compraba, como fue constructora, otras las hacía. Esta Valmer la hizo en Uruguay, la inscribió en Panamá a través de los ahora muy notorios Mossack Fonseca y después abrió varias cuentas. Esa persona se llama Olivio Rodríguez. Él ha contado cómo hizo eso y entonces ya teníamos lo siguiente. La persona que raspaba el dinero, los sobrecostos que había logrado el señor Barata y todo esto, Marcos Grillo. Utilizaban a esta organización para sacar el dinero a una de las cuentas que ya tenía en otra offshore, Olivio Rodríguez. Y eso quedaba a disposición del sector de operaciones estructuradas. Huiberto Silva, Migliaccio, en fin. Ellos recibían una petición de coimear a alguien. Entonces, por ejemplo, Barata podía pedirlo, pero su líder, que en este caso era Mameri, tenía que aprobarlo. Y luego había otra persona más que se llamaba Santos Ubirasi, y era un contador de esos que no creen en nadie, que lo que exigía es: ¿de dónde viene esa plata? ¿Está ganando? ¿Está perdiendo? Una vez de que se contestaba eso, hacía check, y entonces ellos empezaban a utilizar el camino
de pagar las coimas a través de una cadena de pagos de diversas offshores. Eso se reveló bastante rápido con lo de Petrobras, pero ha resultado ser en algunos casos muy sofisticado, muy eficaz. Por ejemplo, todavía no tenemos la información sobre cómo han sido los pagos a algunos, digamos, políticos de peso. Entonces, ese era el sistema: el lograr el sobreprecio, el raspar el dinero, Marcos Grillo, el lavarlo y sacarlo, luego pasar al sector de operaciones estructuradas, a través de las sociedades de Oliver Rodríguez, y sector de operaciones estructuradas a su vez lo pasaba a su propio sistema de offshores para finalmente llegar al destino. De eso conocemos algo, pero no conocemos ni siquiera una fracción de lo que ha habido. Todo estaba en un servidor capturado en Suiza, del cual hasta este momento falta desentrañar información y falta saber interrogar todavía. Pero solamente les voy a dar un ejemplo de cómo se utilizaba a veces ese dinero. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Esto es la misma sociedad de peruanos lavadores. Este es de nuevo IRSA Norte, estamos en 2013. Y acá tenemos de que con una nueva compañía, nuestros mismos conocidos, constructora Odebrecht y toda esta gente, están mandando a una nueva compañía de este grupo de lavadores de Monteverde Carmona, que a su vez la mandan a una compañía que suena realmente artística, Cineanart 2013. De la República Dominicana. Entonces uno se dice, pucha, cineastas. ¿Habían resultados cineastas? Pues no. Esa era una compañía que estaba vinculada con también manejadores de campañas electorales, y que finalmente le hizo llegar el dinero a estos dos que eran los principales manejadores de Brasil en campañas electorales, João Santana y Mónica Moura, para dedicarla en gran medida a hacerle la campaña al heredero del presidente Martinelli en Panamá. O sea, de que el sobrecosto peruano pagó clandestinamente una parte de la campaña en Panamá, entre otras cosas. ¿Le convenía eso a Odebrecht? ¿A las otras empresas? Hay un cálculo que está establecido fuera de toda duda. Cada dólar de coima más o menos le representaba 4 de ganancia. Y es por eso que mientras Odebrecht crecía el 8% por año, el sector de operaciones estructuradas crecía todavía más, porque había una clara ganancia en eso. Entonces, nosotros tenemos, por lo que les he esbozado así a trazo grueso, tenemos ante nosotros algunas de los casos más grandes de corrupción registrados, y subrayo la palabra registrados, porque ha habido otros que no lo fueron. Y tenemos teóricamente la posibilidad de escudriñarlos y de llegar hasta el fondo. La única manera de poder revelar y sacar a la luz ese tipo de delitos así de sofisticados es con inteligencia, con preparación, con trabajo intenso, dedicación total, honestidad, pero a la vez con una mente flexible. ¿Vamos a poder hacerlo o no? Yo puedo decir, yo y los periodistas, obviamente muchísimo más jóvenes que yo, que son mis colegas en nivel de reporteros, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo. Colegas como Chela, estoy seguro, van a hacer lo mismo. Vamos a buscar de tratar de reunir las mejores fuentes para llegar a los datos. Pero hay cosas que nos es difícil hacer y, por supuesto, toman muchísimo más tiempo de lo que tomarían a un fiscal que supiera hacer su trabajo. Y hasta este momento, lo digo con toda claridad, solamente he visto
un fiscal, dos fiscales quizá, que están haciendo bien su trabajo. Uno de ellos es José Domingo Pérez. El resto, especialmente lo que está haciendo el equipo especial, ha sido una pérdida de tiempo. Creo, como ya lo he escrito en algún momento, que para ellos encontrarían que una danza de Tai Chi es vertiginosa, al lado de la manera en que se ha avanzado. Comparo el avance que se consiguió en Brasil, de cero, en poco tiempo, con lo que no se ha conseguido en el Perú, a pesar de que tenemos muchísimas ventajas comparativas con los investigadores brasileños, puesto que ya hay un gran cuerpo de confesiones y toda la posibilidad de hacerlo, y no se lo ha hecho. Entonces, lo que es realmente muy importante es poder convocar la mejor inteligencia entre quienes están dedicados a la labor de investigación fiscal, de acción judicial, para tratar de ver aquellas cosas que puedan funcionar y garantizar de que se hagan en poco tiempo. Como ustedes saben perfectamente, hay un problema severo de corrupción en la Fiscalía, hay un problema severo de corrupción en el Poder Judicial. Entonces, eso va a ser un factor indudablemente inhibidor y deprimente. Pero hay un problema de corrupción serio en el periodismo también. Y sin embargo, se puede hacer algo. Entonces, lo que yo digo es, deben buscarse los bolsones de integridad, los grupos virtuosos dentro de cada institución. Debe hacerse un trabajo intenso de debate para buscar, de concordar acciones, metodologías y sobre todo la decisión de llevarlo a cabo. Como van las cosas en el Perú ahora, yo creo de que si digamos no hiciéramos nada, la cosa va a terminar de la siguiente manera, de que los bribones lornas van a ser castigados, mientras que los bribones más astutos y poderosos no solamente van a salir indemnes, sino que van a dirigir el castigo de los lornas. Eso, para mí, sería fracasar por completo. Estaríamos haciendo un sencillamente darwinismo de los corruptos, en donde el corrupto más capaz sobrevive y el que no sirve es eliminado. Entonces, el año 2001 tuvimos una gran oportunidad, cuando toda la corrupción documentada por Vladimiro Montesinos salió a la luz. Ahí escuché una cantidad de discursos y lo que se habló, la refundación de la República y la comisión de alto nivel contra la corrupción. Siempre alto nivel, nunca mediano nivel, nada, ¿no es cierto? Siempre alto nivel contra la corrupción. Quedó en palabras. Algo se hizo muy lejos de lo que debió ser. Muy lejos de lo que debió ser. Ahora, desde otro punto de vista, no desde la cleptocracia que venía desde el gobierno, sino desde la cleptocracia público-privada. Hay una oportunidad gigantesca, histórica. Si la hacemos bien, podemos cambiar el país. Lo digo sin ninguna exageración. Si sale bien, si lo hacemos bien, si se maneja con inteligencia, se maneja con integridad, con conocimiento, el país va a cambiar. Como en buena medida, en grandes aspectos está cambiando Brasil. Va a depender muchísimo de lo que haya dentro del aparato judicial y fiscal y de todos los organismos más o menos relacionados. Aquellas personas que estén dispuestas a dar la lucha, creo que no tengo ni que decirles que sus principales enemigos van a estar adentro y arriba. Pero que cuando, así como es posible hacerlo, y espero realmente que se pueda hacerlo. Reitero, periodistas de investigación que estamos en esto, haremos todo lo posible y un poco más para tratar de solucionar, para tratar de que salga a la luz lo más importante. Pero el redondear el caso, el que finalmente
se enfrenten las consecuencias, la verdad de todo eso, se adopten las medidas políticas del caso, eso desgraciadamente está fuera de nuestra capacidad y está teóricamente dentro de la capacidad del estamento judicial, si es que sabe hacer bien su trabajo, si es que está a la altura de ese desafío, con lo cual, dejándoles el desafío por delante, les agradezco su atención y me despido de ustedes.